Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Esta es la parte más interesante de este espacio. ¿Y por qué más interesante? Claro, porque tenemos nuestro invitado en el día de hoy. En el día de hoy tenemos una invitada. Les reitero, los teléfonos van a estar ahí a su disposición en pantalla, nuestro número de WhatsApp para el que no lo pueda marcar. En vista de que ahorita yo le decía que no habíamos trabajado esos temas de prevención en salud, yo dije, pero a propósito de que en el día de ayer estábamos celebrando el Día Mundial del Glaucoma, estamos en el mes del glaucoma, en el mes de marzo, el mes del glaucoma o el mes de la salud visual. La doctora nos dirá en un momentito, ¿verdad? Pues decidimos tratar un tema tan interesante, tan necesario y tan importante para nuestros televidentes, para toda la familia, porque resulta que hace un momentito le decía yo a la doctora que a veces veo que la gente va a la farmacia, mira, yo tengo el ojo rojo, búscame una gotita para el enrojecimiento del ojo, mira, una inflamacióncita me ha salido, búscame una gotita para esa inflamación. Y entonces yo me digo, pero ¿y por qué no se busca la causa, verdad? Antes de ir y tocar esa puerta, de buscar una gotita para esa inflamación y para ese enrojecimiento. Ese tema hace, ¿verdad?, que pongamos barreras para llegar a un diagnóstico a tiempo, a una situación de salud que resulta irreversible, como es la glaucoma, y por eso vamos a tratar el tema en el día de hoy. Tenemos una persona que está representando una institución importante en la salud visual del pueblo dominicano, porque yo creo que aquí no hay una persona en la capital, yo no sé en el interior, pero en la capital la gente te dice, mira, el centro de salud que está allá en La Obando. Tú dices, La Obando, sí, ahí hay un centro de salud visual, es el INCOSEGLA, que vamos a hablar con la doctora ahora mismo de qué se trata y a los que no lo conocen. Por eso tenemos aquí en representación del INCOSEGLA a la doctora Marlene Terrero. Muy buenos días, doctora. Buen día, feliz de estar aquí en este espacio para llevar información importante a la población sobre una enfermedad tan preocupante como es el glaucoma. Doctora, yo le decía, la verdad, hacía esa referencia de que aquí en la capital yo realmente, yo no he visto dónde que está el INCOSEGLA. INCOSEGLA. Yo no he visto dónde que está, pero ya yo me lo imagino porque yo conozco dónde está la banda y no he visto dónde está, pero los conozco por el servicio que el día a día la gente me traduce y me dice que ustedes dan allí. ¿Qué es el INCOSEGLA para que nuestros amigos televidentes sepan, antes de entrar en materia sobre Bien, el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma o INCOSEGLA es un centro oftalmológico que ya va a cumplir 30 años dando servicio al pueblo dominicano, donde tenemos tanto todo el personal médico como equipos diagnósticos y quirúrgicos para la prevención y cuidado de la salud visual. Yo creo que ustedes son el principal centro de salud en tema de glaucoma, porque es de verdad que he visto siempre, la gente me refiere, ese centro de salud para irse a asistir, sobre todo el tema de glaucoma. Cuando hablamos de glaucoma, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué situación de salud en específica podemos decir que es el glaucoma? Bien, cuando hablamos de glaucoma nos referimos a una enfermedad visual que afecta directamente al nervio óptico, de origen multifactorial, progresivo, lento, que no da síntomas en etapas iniciales de la enfermedad. Sin embargo, si se deja evolucionar, puede terminar en la pérdida de la visión total. ¿Irreversible o podemos revertir esa situación, doctora? No, el daño por glaucoma es irreversible. Por eso hacemos tanto énfasis en hacer prevención, ya que un diagnóstico a tiempo precoz permitiría que podamos controlar la enfermedad y el paciente poder conservar su visión. ¿Y cómo la población puede como acertar con el diagnóstico preventivo para la glaucoma? Porque a la gente no le gusta, a menos que no tenga el ojo ya afectado, que tenga la vista que le afecte algo. ¿Cómo puede la persona de manera preventiva enfrentar ese problema de la glaucoma?
Bueno, básicamente es acudir a una consulta oftalmológica rutinaria, así como asumimos ir a evaluación médica para otras, como prevención de otras patologías, ¿verdad? Tener pendiente que nuestros ojos es el sentido más importante que tenemos, que nos permite ser independientes, desarrollarnos, ¿verdad? Ver el mundo y acudiendo a una consulta de rutina, el médico estaría capacitado para ver si hay algún signo o factor de riesgo que haga que el paciente pueda padecer glaucoma. Pero de verdad que yo he ido al Incosegla, de manera personal y de manera lo he referenciado. Yo sé la calidad y la visión humana con la que dan el servicio. Pero resulta que en la mayoría de los centros oftalmológicos no necesariamente revisan el glaucoma. Cuando la persona va por la vista, no le revisan el glaucoma. Pues la gente va, yo lo digo por mí, porque yo fui varias veces a varios centros antes de ir a Incosegla y la gente no me detectó que yo tenía glaucoma. Mire, el glaucoma, como hablamos, es una patología de origen multifactorial, pero en una consulta oftalmológica rutinaria, no ni siquiera tiene que ser con un especialista en glaucoma, sino con un oftalmólogo capacitado, vamos a tomar en consideración factores de riesgo y en el examen visual ver si el paciente tiene factores de riesgo personales, familiares, si tiene la presión del ojo elevada o si tiene algún cambio en su fondo de ojo, que es donde está el nervio óptico, ¿verdad? Y con esto sería suficiente para encontrar signos o síntomas que nos hagan pensar que el paciente tiene glaucoma e investigar. O sea que si la consulta está bien realizada por un personal capacitado, debe de pensarse en el diagnóstico. Uniéndome a lo que dice Matos, yo veo que generalmente aquí la población cuando va a consultarse en la vista asiste a centros, de estos centros ópticos, los que venden lentes. Entonces ahí ellos van, se hacen su consulta, le recetan, ¿verdad? Le prescriben sus lentes que va a necesitar. Están estos centros capacitados para detectar glaucoma, que por ahí es que yo pienso que está pasando la situación. Hay algunas ópticas grandes que tienen optómetras y que tienen oftalmólogos prestando servicio, pero no sería lo correcto al 100% porque no tenemos control de en qué óptica hay ese servicio y en qué óptica no hay ese servicio. Entonces lo ideal es realizar una consulta con un médico oftalmólogo que es el especialista y la persona que está capacitada para hacer una evaluación completa. Después que tiene, perdóname, sí, después que tiene detectado el glaucoma, que parece por varios grados. Así es. ¿Cómo el paciente tiene esperanza de que no le va a caminar, de que no le va a afectar ya con la vista total, con que le va a opacar la vista total? Cada paciente es individual, ¿verdad? Porque, como le explicaba, hay factores de riesgo de mayor peso que otro y va a depender mucho del estadio en que diagnostiquemos el glaucoma y qué tan agresivo sea su glaucoma. Por eso hacemos hincapié de que si hacemos un diagnóstico oportuno, podemos tratar de estabilizar el paciente y que no tengamos pérdida visual. Entonces, todo se va a basar en tratar de controlar la presión intraocular, que es el principal factor de riesgo para progresión a glaucoma. Sin embargo, entre un 10 y un 15% de los pacientes aún sean diagnosticados y tratados por glaucoma, la enfermedad puede evolucionar. Deme un segundito, me dicen que hay una llamada, niña. Buenos días. Buenos días, ¿quiere pasar el programa? Sí, dígame, le estamos escuchando. Yo tengo que me van a operar de glaucoma de los ojos. Sí. El médico general me tiene muchas complicaciones, tengo que hacer un tratamiento de estos cortos.
primeramente, después que el tratamiento, él me va a autorizar la operación. ¿Qué usted me dice sobre eso? ¿Le tiene que hacer un tratamiento primero, usted dice? Me tiene que hacer un tratamiento primero de alto costo para que tenga muchas complicaciones. Soy diabético, hipertenso. Pero le detectaron el glaucoma ya. Sí lo tengo. El problema es del lado derecho que yo veo. Entonces, según los exámenes, yo tengo el ojo derecho que yo veo. O sea, el ojo que está bueno es el izquierdo, yo no veo nada del lado izquierdo, yo no veo nada del lado izquierdo. Del ojo izquierdo, no sé a qué consiste. O sea, el ojo que tengo dañado es el que veo. El ojo que tengo que está supuestamente hasta bien, no está bien, no se lo veo nada. Es una pregunta que hace la doctora. Sí. ¿Cuál es su edad? Porque no sé si el factor edad influye. Va a cumplir 70 y ya cumplo 70 años. Ok. Pero yo no entiendo exactamente la pregunta. La pregunta es que usted se va a hacer una cirugía. Sí, no sé cirugía, sí, me cabrá ayudar. ¿Y en qué consiste? El médico le dijo la cirugía. No, la cirugía primero yo mandaba a un departamento, ahí lo examina, lo evalúa, le hacen todos los estudios, pero el médico mío, el médico que tengo asignado, dice, mira, hasta que tú no estés bien, yo no voy a autorizar la operación. Así me dijo, eso es lo que me dijo el médico. Ok, a usted lo van a operar de glaucoma, pero como tiene otras condiciones de salud, el médico no autoriza aún la cirugía, ¿verdad? No, hasta que yo no esté bien. Él lo va a autorizar, pero hasta que yo esté bien. Pero se me indicó los medicamentos de alto costo, que oscilan unos 40,000 pesos para la infección. Pero yo quiero explicar a la doctora por qué el ojo que tengo malo es el que veo. Entonces, el ojo que si uno está bueno no veo nada. Que me dé una idea sobre eso, una orientación. Ok, Bueno, vamos a escuchar a la doctora. yo Doctora, más o menos dice entiendo lo de él. que de un ojo, que el ojo que él tiene es bueno en el que él no ve bien, fue que digo, ¿verdad? No, él tiene un ojo que parece que la glaucoma ya lo consumió. Dice que no ve nada, que el izquierdo, pero que el del derecho él ve, y entonces de ahí es que lo van a operar por entiendo. el problema que tiene. Ok, sí, Eso es lo que una pasa. pregunta muy común en consulta. Doctora, pero no veo de ese ojo porque usted no va a operar de ese ojo. Bueno, lo que pasa es que el daño por glaucoma es irreversible. En muchas ocasiones, si vemos que no es viable operar de prioridad el ojo que está más afectado, nosotros vamos a tratar de salvar la visión del ojo que ve, porque esa es la importancia. Lamentablemente los nervios no se regeneran. El daño por glaucoma es irreversible. Entonces, si el ojo que tiene visión está descontrolado y tiene posibilidades de progresar, de empeorar su cuadro, ese es el ojo que tenemos que intervenir y tomar conducta. Si la persona tiene entonces alguna condición de salud en cuanto puede ser la presión, puede ser diabetes, entonces no, hasta que no controla eso, no podemos trabajar con la Claro, hay cirugía. que controlarlo porque si el paciente va a cirugía, necesitamos que su diabetes esté en control, su presión arterial esté en control, ya que son patologías que son factores de riesgo, tanto transquirúrgico como postquirúrgico. Vamos a ver, que tenemos otra llamadita. Se terminó, ese se desesperó. Tenemos una llamadita ahí. Doctora, ¿qué tan común es esta enfermedad? El glaucoma ahora mismo o actualmente es considerado una de las enfermedades más importantes que producen daño irreversible en la visión. En la actualidad la estadística habla que a nivel mundial de 76 a 80 millones de personas padecen de glaucoma y la mitad de estos no saben que tienen la enfermedad. Por eso estamos haciendo tanto hincapié en hacer prevención, ¿verdad? Y en República Dominicana hablamos entre un 3.3 y un 4%. Wow. Con glaucoma. Con glaucoma. Doctora, he visto a médicos oftalmólogos recomendar que el glaucoma con determinadas prácticas de ejercicio y cosas, el glaucoma se detiene por unas gotas y por, ¿cómo se llama?, refrescar la parte interior del nervio óptico. No sé, usted me da explicaciones. Pero dicen que con ejercicios se puede recuperar eso. Cuénteme eso para eso
Bien, en el glaucoma, en la mayoría de las ocasiones, el aumento de la presión dentro del ojo es lo que daña el nervio óptico, porque esta tensión constante hace que las fibras del nervio óptico se vayan lesionando y se vayan perdiendo. Entonces, la presión intraocular es el único factor que nosotros podemos tratar de modificar, reduciendo la presión ocular para evitar el daño. No existe ejercicio propiamente que controle la presión intraocular. Sin embargo, hoy en día tenemos un sinnúmero de opciones como tratamiento láser, gotas y procedimientos quirúrgicos que nos ayudan a controlar la enfermedad dependiendo la presión que maneje cada paciente y el estadio de su glaucoma. Pero eso tiene que dictarlo un médico. Claro, un médico especialista en glaucoma. Correcto. Doctora, el señor cuando estaba hablando mencionó algo de alto costo. No sé si tuvo que ver con la cirugía o con el tratamiento, según él decía. Lo que sí sé es que las personas que padecen glaucoma se quejan de lo costoso de la enfermedad y sobre todo de llevar el tratamiento. ¿Están los seguros médicos cubriendo? Como usted es médico puede saber que si están o no cubriendo las ARS, estos tratamientos y sobre todo la cirugía. Hay un gran volumen de tanto indicaciones diagnósticas como tratamientos que el seguro lo cubre. Sin embargo, hay otros procedimientos, principalmente quirúrgicos, que ya son más aplicables para glaucomas avanzados, que en la actualidad no todos los seguros lo cubren. 1% de los seguros sí, principalmente los seguros que son complementarios. Ok, ahí es donde vamos, ahí es donde yo iba a preguntar. En los seguros complementarios que sí lo cubren, porque aparentemente el plan básico que no tiene cobertura. Si la persona tiene un plan básico, no tiene cobertura, se ha contratado un plan complementario, entonces sí tiene pero esas es para coberturas. Ciertos procedimientos, no son para cierto. todos. Sí, porque generalmente la gente que tiene glaucoma se queja mucho de eso, pero sobre todo, y una gran realidad es que los medicamentos que tienen que usar a diario no están en cobertura en el seguro y son medicamentos muy costosos. Sí, la mayoría de los pacientes realmente tienen que costear sus gotas por sí mismos. Eso realmente es un tema porque si hablamos de algo, un aspecto de la salud tan importante como es la vista. Y crónico. ¿verdad? Y crónico, entonces yo pienso que debería estar incluido inclusive las enfermedades de alto costo, porque realmente en términos económicos tiene un alto costo y en términos emocional para la familia, porque el que perdió la vista, pues un tema de una situación también que engloba a toda la familia, porque claro, afecta a toda la familia. Claro, así es. Doctora, altera toda la dinámica. El asunto de la visita rutinaria de la mayoría de la población, yo pienso que es muy reducida. Porque si lo es para enfermedades cardíacas, diabetes, cosas así, yo me imagino para la vista, la gente no tiene esa conciencia de que necesita una visita rutinaria, porque no hay en los centros de la red pública, no hay un servicio de oftalmología de calidad y permanente. Tienen que ir a centros como ese, que no es un centro caro, pero también es un centro de un patronato que es privado. Entonces la gente como que no tiene dónde ir para eso. De hecho, en el país hay un par de centros de consulta oftalmológica completo. Lo que pasa es que quizás para lo grande que es la población, los lugares están un poco dispersos, pero sí existen, solo que a veces se le dificulta al que quizá vive un poco más retirado y alejado de la ciudad. Y hablamos de las consultas, de las citas tan sí, lejanas, claro. que eso Dificulta y también, ¿verdad? retrasa. Porque si hablamos de que tenemos que tener un tema de prevención con algo tan importante y una cita se produce hasta 6 meses después. Entonces, eso sí es ¿verdad? un tema. Sí, ¿Cuándo claro es sí. una visita rutinaria? ¿Qué periodo debe llevar?
una vez al año en la persona que no tenga factores de riesgo. Sin embargo, las personas que tienen factores de riesgo para glaucoma, que es el tema que estamos hablando específicamente, como antecedente familiar o enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, es probable que tengamos que valorarlo, aunque sea cada 6 meses. Ha mencionado usted factores de riesgos. Yo conozco a alguien que padece glaucoma actualmente y me dice, en mi familia nadie tiene glaucoma, no sé por qué. Yo he oído mucho que es el factor hereditario es determinante. ¿Es así? El factor hereditario es importante. Se habla que se aumenta la posibilidad de padecer glaucoma unas 4 veces cuando tenemos antecedentes familiares directos como padres, hermanos o abuelos con glaucoma. Por lo que sí es importante. Lo que pasa es que los antecesores a uno iban menos al hospital que uno. Claro. Y no se da cuenta uno si realmente tenían glaucoma. Exacto. Y tú lo veas que perdían la vista, pero se quedó ciego. Y asumían que era por la edad. Que era por la edad y cosas así. Pero sí. Usted ha dicho un dato importante. La consulta es vital. La consulta rutinaria es vital para eso. Para la prevención. Así es. Sí. Porque yo me concienticé después de que me detectaron que me había descuidado porque no me habían dado el tratamiento. Yo contradigo a usted, los optómetras no determinan, no detectan eso. Porque las ópticas solo prefieren decirte, tú necesitas un lente, pero no te dan... Ese es su negocio. Correcto, por eso no es humano, no es responsable que a usted le responsabilicen, le receten unos lentes, nada más porque usted quiere vender, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. A mí me pasó así. O sea, yo tenía glaucoma, pero tú necesitas unos lentes porque te está achicando la vista. Eso se llama falta de responsabilidad profesional. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las ópticas. Por eso yo le digo a la gente, y lo digo públicamente, no vaya a las ópticas para hacerse su diagnóstico visual. Vaya a donde hay un centro oftalmológico de calidad. Así. Las ópticas lo que quieren es venderle el lente. Sí, lamentablemente sí, pero en el país contamos con optómetras muy bien preparados, solo que, como le explicaba, no están tan extendido, ¿verdad?, como para poder definir quién sí, quién no, y lo ideal es que acudan a consulta. Por eso les recomendé, vayan a consulta oftalmológica rutinaria, ¿verdad?, y no fuera. Yo lo que creo, Andrea, que las ópticas no deberían estar facultadas para hacer diagnóstico si no tienen médicos ahí. Si no es un médico especialista. Bueno, nuestro sistema de salud, ¿verdad? No es para eso está nuestro Ministerio de Salud. Como un pueblo para llano, que regule eso. Un pueblo llano que ve una óptica que te hace, invierte más en publicidad que en lo que te va a servir. Como tú vas a un pueblo sencillo, que no tiene mucha educación, no va a confiar en esa campaña abusiva de publicidad, campaña engañosa para engañar a esa población para venderle esos lentes. Las autoridades, Mato, que tienen que intervenir en eso. Igual que esos operativos que te hacen, te van a una iglesia y te dan un operativo visual. Mire, le regalamos esos lentes, mentira, usted regala uno y le compra el otro, porque son mercados. Mira, perdónenme que soy tan tajante. Sí, no, es cierto. Doctora, tenemos una actividad que ustedes tienen. Vamos a ver si nos puede presentar nuestro director ahí una imagen de una actividad que ustedes van a realizar en el día de mañana, ¿verdad? Sí, tenemos una jornada de detección temprana de glaucoma a nivel nacional a través de la Asociación Dominicana de Glaucoma, la Sociedad Dominicana de Oftalmología y el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma también siempre ha formado parte de esta campaña de prevención. Vamos a hacer una evaluación a las personas que acudan de toma de presión intraocular y evaluación del fondo de ojo para detectar de forma oportuna el glaucoma. Así como también los pacientes ya diagnosticados que acudan con su familiar, le tenemos ahí de parte del instituto y las casas comerciales que nos apoyan un cariñito con su medicación.
ok. Entonces eso se va a realizar allá mismo en el Instituto contra la Ceguera, Ortega y Gasset, esquina 36, en el sector de Cristo Rey, de 8 a 12 del mediodía. Eso es fácil, mire. Cuando usted va a Ortega, usted llega a Los Bandos, como que va para la clínica de Antonito. En la esquina después de Los Bandos, usted dobla a la derecha, ahí mismo está. Se ve súper grande el Súper grande, un edificio grande que hay. Y sobre todo que es gratuito, no tiene copago. Ese No es abonado. totalmente gratuito. Sí, o sea que es fácil de llegar. Usted va a Los Bandos ahí, frente al club, Los Cachorros, y a la La esquina derecha de está la eso. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Vamos a hacerle a la doctora, ¿verdad? Que la doctora se tiene que marchar, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Un placer. en el día de hoy. Esperamos que la doctora tiene unos pacientes por ahí, ustedes saben que atender los viernes, pero ella de vez en cuando va a sacar un espacito para venir a hacerle una visita por acá. Bien. Muchas gracias, doctora, de verdad que sí. Gracias por la invitación. A nuestros televidentes que no se quiten de ahí, ¿verdad? Del televisor, de su dispositivo, de donde estén conectados, porque nosotros nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos.